Vamos a hacer tres tipos de espirales sobre una esfera. Bueno, tenemos un descubrimiento del geógrafo portugués Pedro Nunes, que es lo siguiente: si tenemos una esfera y hacemos los meridianos, que son en realidad secciones de un plano vertical que pase por el eje, seguimos girando el plano y nos produce esas secciones. Esos son los meridianos. Bueno, pues una línea de rumbo o losodromia con X, losodromia, es una curva que une dos puntos cualesquiera de una superficie terrestre, de manera que los corta siempre con el mismo ángulo. Sabemos que el ángulo entre una curva y esta pues es las dos tangentes en ese punto. O sea, tenemos esta tangente y tenemos esta. Ese sería el ángulo. Bueno, pues hasta no hace mucho se pensaba que siguiendo siempre el mismo rumbo, o sea que aquí volvemos a coger el mismo ángulo respecto al meridiano, que aquí, pues llegaríamos siempre al mismo punto. Pero bueno, Pedro Nunes pues demostró que eso es falso, que al coger siempre un ángulo, lógicamente como se va haciendo más pequeño, más estrechos aquí las longitudes entre meridianos, pues esto en realidad tiende a acercarse sin tocarlo nunca al polo superior. O sea, por eso el polo superior, o también el inferior si vamos por abajo, pues sería un punto asintótico, o sea que es una espiral que se acerca cada vez más a una hélice, ya que es una hélice esférica, sin llegar nunca a ese centro. Bueno, pues ese es un descubrimiento de Pedro Nunes, que en realidad al cortar esas líneas con el mismo ángulo no sale una circunferencia mayor, que es aquella que tiene el centro en el centro de la esfera, sino que es una curva de ese tipo. Bueno, tenemos este tipo de espiral que es la losodromia y tenemos otras. Por ejemplo, si dibujamos secciones de la esfera a igual altura o bien con una longitud angular igual, entonces vamos a dibujar los distintos tipos de... Entonces tenemos planta y alzado para dos tipos de espirales sobre esferas. Dibujamos la planta y dibujamos aquí también la planta. Entonces vamos a dibujar también su representación espacial. Tenemos aquí esta esfera que corresponde a esta y esta que va a corresponder a esta. Aquí vamos a hacer secciones a igual altura, entonces en el alzado dividimos esto en un número de partes iguales. Vamos a hacer, por ejemplo, 5, 2, 3, 4 y 5. Entonces hacemos líneas horizontales. Y visto desde arriba proyectamos esto correspondiente a este meridiano. Tenemos aquí esta circunferencia, tenemos la siguiente y tenemos otra ya muy pequeña. Entonces tenemos la primera circunferencia, estas serían como secciones de la esfera. La siguiente, 1, 2, 3 y ahora nos quedan ahí otras dos. Bueno, esto sería la esfera vista desde arriba y esta vista frontalmente. O sea que tendríamos algo así. Aquí, por ejemplo, el polo superior y aquí las divisiones. Tenemos la primera, vamos a poner el polo más hacia aquí, la segunda. Aquí todas las secciones tienen en realidad distintas longitudes, iguales longitudes. O sea que todas las alturas son iguales. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, pues nos quedaría una. Vamos a hacer, por ejemplo, aquí. Bueno, podríamos dibujar también los meridianos. Vamos a hacer, por ejemplo, aquí uno según esta disposición, otro, por ejemplo, por aquí, otro, por ejemplo, por aquí, y lo mismo, por aquí. A continuación de este.
luego tendríamos ese, etcétera. Bueno, tenemos ahí esta disposición y tenemos ahora en esta, por ejemplo, vamos a hacer que aquí las divisiones vengan dadas por ángulos iguales. Entonces tenemos en un alzado, por ejemplo, pues tenemos, vamos a dividir solo esto en 30 grados y 30. Por lo tanto tenemos aquí una sección y otra sección, lo que se llaman los paralelos de la esfera. Entonces proyectamos estos puntos al meridiano este y tenemos ya que un paralelo viene por aquí y el otro paralelo viene por aquí. Bueno, ya no dibujamos los demás, podemos también dibujar aquí los meridianos, igual que aquí también podemos dibujar meridianos. Bueno, tenemos esas proyecciones de la esfera. Decíamos en este caso, en esta espiral, todos los ángulos son iguales. Sería bastante complejo de dibujar porque habría que hacer abatimientos de los planos que contienen a estos ángulos y comprobar que para que sean iguales pues tenemos entonces esa curva logodrómica, ¿no? Mientras que en estos pues parece bastante sencillo, porque si yo, por ejemplo, dibujo aquí dos meridianos, que son los cortes por planos que pasan por este eje, resulta que, por ejemplo, vamos a empezar aquí. Aquí empezamos en este punto, exactamente en el meridiano. Proyectamos esto, vamos a hacerlo en otro color, proyectamos este punto y lo tenemos aquí. Ahora tenemos la intersección de este meridiano con el siguiente, pues es este punto. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Tenemos 1, 2, 3, 4, es con la cuarta. 1, 2, 3, 4, aquí. O sea que tenemos esta primera línea, que yo hago una línea pero sería un arco. Entonces cae exactamente aquí. La tercera sería la siguiente. 1, 2, 3, aquí. Entonces, aquí otra línea. La siguiente con el siguiente meridiano, pues aquí. Y la siguiente con el siguiente. O sea que en realidad es una curva que hace esto, que tiene una curva así pequeña. Y habría que hacer las tangentes ahí, pero bueno. Entonces al proyectar este punto ya lo tengo en el extremo aquí. El siguiente lo proyecto, cae aquí, parece que cae más hacia adentro, hacia aquí. El siguiente cae aquí. Y el siguiente ya cae aquí. O sea que hace algo así. Esta es la curva. Nos acercamos un poco. O sea, esta es la curva que sería solo visible por este tramo. Y podríamos dibujar también estos meridianos para ser más precisos. El meridiano este y el meridiano este, que aquí se percibe como una elipse según esta proyección. Bueno, pues tenemos ya esa curva. Es que si lo hacemos con compás puede salir con total precisión los puntos. Si hacemos más meridianos ajustamos este punto más hacia abajo y lo mismo aquí. Y hay que decir que los ángulos que van formando aquí, digo de las rectas, porque ya si cogemos las curvas habría que hacer un cálculo complejo, me molesté en ver los ángulos, pues bueno, tendríamos, por ejemplo, esta de aquí 27 grados, aquí 19, aquí 16, aquí casi 15, bueno, pongamos 15. Bueno, pues como podemos ver, los ángulos aquí, según nos vamos acercando, se van haciendo cada vez más pequeños. O sea, el ángulo es simplemente, por ejemplo, el ángulo este que forma aquí, pues sería el ángulo que forma esta línea con esta de aquí. O sea, esto de aquí con esto de aquí, con este punto aquí, así. Entonces, bueno, esto se puede abatir para ver realmente, si aquí está el plano, entre estas dos líneas el ángulo que forman, y con aproximación son 15 grados. Bueno, mientras que aquí si cogemos los meridianos y paralelos, pues tenemos también, vamos a hacer por ejemplo este meridiano. Aquí si queremos podemos hacer más para que se vea mejor, ya que hay solo dos secciones, no como aquí. Entonces tenemos, por ejemplo, vamos a poner aquí, por ejemplo, dos en vez de un meridiano que sea la bisectriz. Entonces al proyectar este punto tenemos este y al proyectar este tenemos este. Tenemos aquí un meridiano y aquí otro. Y aquí tendríamos
las correspondientes a las de arriba. Bueno, tenemos esta proyección. Decíamos, la representación espacial para esto pues sería simplemente, pues como decíamos, aquí la circunferencia mayor, la del ecuador, y luego tenemos dos más. Vamos a poner esto más hacia aquí. Tenemos, por ejemplo, esta. Tenemos, por ejemplo, esta. Y ahora tenemos estas de aquí. Bueno, pues tenemos lo mismo, o sea, la intersección de cada una, empezamos por ejemplo por aquí, esto, intersección de meridianos y paralelos nos va generando aquí, ya, la siguiente ya sería pues esta línea, ya que son pocos paralelos y meridianos. Bueno, pues si hacemos la tangente aquí, a esta curva, que si se hace bien sería una curva, y luego la tangente aquí, pues tenemos el ángulo. Un primer ángulo respecto al horizontal. También podríamos hacer un ángulo respecto a la vertical. Aquí, por ejemplo, hice los ángulos respecto a la horizontal. Lógicamente sería 90 menos 15, que en este caso sería 75, ¿no? Que son los ángulos que se suelen coger. Pero bueno, si cogemos los ángulos estos, o sea, la tangente a esta curva y la tangente a esta, pues tenemos un ángulo que en este caso es con aproximación cerca de 45 grados, mientras que el segundo ángulo, al hacer aquí la tangente a esta y a esta, pues ya tenemos otro ángulo que ya se reduce a unos 30 grados, o sea que esa es la gran diferencia. Bueno, y eso lo podemos ver y calcular aquí en verdadera forma. O sea, podemos empezar, por ejemplo, aquí, decir, bueno, aquí respecto a esto, intersección del primer meridiano con el primer paralelo por encima del ecuador. Bueno, pues tenemos esta línea. O sea, en realidad tenemos este paralelo y calculamos aquí la intersección del primer punto. Hicimos una línea que viene desde aquí hasta aquí. Y la siguiente pues es desde aquí hasta aquí. Entonces a partir de este punto sería el siguiente, que cae en el siguiente que viene por aquí, en el siguiente meridiano y siguiente paralelo aquí. Bueno, pues decíamos, al calcular esto, pues teníamos aquí con aproximación los 45 grados, mientras que teníamos también con aproximación para aquí, respecto a una tangente aquí, o sea, respecto aquí a una tangente aquí, pues unos 30 grados. Bueno, pues esos serían dos posibles espirales que, como vemos, nada tienen que ver con la losodrómica, ya que en la losodrómica siempre todos los ángulos eran iguales respecto a los meridianos, siempre ángulos iguales, que era el rumbo que seguía pues, normalmente un barco, pero que acabaría siempre en un punto asintótico, excepto que se cogiera pues el ecuador, ya que es una circunferencia mayor, o bien que se cogiera uno de los meridianos que también son circunferencias mayores. En ese caso no se daría el ejemplo este de la hélice que se aproxima cada vez más hacia ese punto asintótico sin llegar a él, ¿no? Entonces tenemos tres tipos de espirales, con planos a igual altura, equidistantes uno respecto a otro, o bien con divisiones angulares, de manera que nos genera este otro tipo de esfera.